Ok, ok, esto es la parte práctica de examen de criatura 2. Mi nombre es Andrés Steven Méndez Barquero. Estoy en la criatura 2, los martes en la noche. Y aquí estoy para hacer la parte práctica del examen. Ok. No sé si tenía que hacer una presentación tipo PowerPoint o algo así, pero sí lo voy a hacer. Estuve fatal con el tiempo, así que hasta ahorita pude terminar el libro. Dios mío, la parte de generaciones, profe. No mames, como odio los memes ahora. Joder. Ok, no. Diego, no. Sí, yo sé. Pero estoy ocupado haciendo esto. Lo estoy grabando. Ah, en serio, me ocupo grabar esto. Sí, dame café, un bonito, fue otra idea que traerme. Ok. Me cerró la puerta, qué pena. Ok. Ok, el primer problema es este. Supongo que posee un microprocesador 8086, un segmento de código y un registro de segmento que lo establece en la dirección 7F, no, Ikari, no, no, Ikari, no, Ikari, no, no, Ikari, no, 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 Ikari, no, bichillo malo. Ok, posee la dirección 7FCFH y un desplazamiento de 39 ADH. Dios mío, esto va a quedar horrible. Ok, es que hago esto y ya por fin puedo descansar. Me apresa. No dormí anoche por el estrés. No, Ikari, no. No, no, Ikari, no. Mala, esto es muy chido. Ok, perdón por esto. Ok, está bien. Vamos a calcular la posición real de la memoria escrita. Primero vamos a establecer los datos. Aquí nos dice que es un código de segmento, así que sabemos que el segmento es CS, no Ikari, no. Y el puntero respectivo a este sería IP. Ponemos los datos respectivos, utilizamos la fórmula de dirección real, calculamos, nos da esto, lo ponemos en esa tabla donde simplemente sumamos 0 más D es igual a D, y así consecutivamente hasta que nos da el resultado de la posición real, sí, que le gusta la posición de inicio del segmento. Mismos datos, excepto que el puntero apunta al inicio. Y aquí, básicamente, hacemos la misma fórmula, pero sumar 0, f más 0 es igual a 0 y así simplemente se añade un solo al final prácticamente. Es igual que dirección de cemento. ¿Y qué es el resultado? Ahora vamos a calcular la dirección real de la posición de cemento, de la posición real de la última sección de posición de cemento, en donde aquí el puntero ahora son puros Fs, 4 Fs, exactamente. Utilizamos el mismo formato. Utilizamos las sumas respectivas, hacemos F, tal. Y aquí al final nos quedaría que la última posición es esta. Luego aquí está la representación, donde está el segmento de código, establecido que es el segmento de código, el puntero, el segmento, los valores. Y y luego la posición es del real, inicial y la última. Ok, esa es la parte fácil. Esa es la parte fácil, ok. Ay, Dios mío, qué horror. Ok, primera pregunta ahora aquí vamos vamos a utilizar la información para responder estas preguntas del libro de Sistemas Operativos Modernos,
de autor Andrew Tenenbaum, publicado en 2009. Yo me acuerdo de esto. Básicamente, ¿qué papel juega el sistema operativo en la administración de los recursos de hardware como el procesador y la memoria? Ok, el sistema operativo actúa como un administrador y gestor de los recursos del sistema, especialmente en cuanto al procesador y la memoria. Es el sistema que está en medio, como se ve en la tabla que está en el libro, lo saqué del libro, que está en medio del hardware, que es la parte más baja, el software y la interfaz de usuario, que la interfaz de usuario está compuesta de Shell y GUI. Shell es la parte de texto y GUI es la parte gráfica, los iconos y toda esa parte que se ve visualmente, lo que hace bonito. Esta forma la interfaz de usuario, que no forma parte del sistema operativo, pero se conecta a este. La principal función del sistema operativo es la abstracción. ¿Qué significa abstracción? Abstracción es hacer algo lo más simple que uno pueda, es conceptualizar, no. Simplificar sería la palabra más exacta. Simplificar tareas. Porque el detalle es que las tareas, aunque no parezca nada, por ejemplo, solo escribir una letra o algo así en un programa, aquí, es una tarea. Y esto se hace complicado y es complicado. Y cuando es un programador o algo así y quiere toquetear, no va, es imposible que uno aprenda todo. O sea, es imposible que un programador sepa todo. Para mejorar eso, el proceso tanto para el programador como para el usuario, está la abstracción. La abstracción es básicamente, bueno, y se me olvidó decir, y la administración de recursos. Esas son las más importantes. La abstracción de tareas y la administración de recursos. Esas son las más importantes del sistema operativo. La abstracción es, como acabo de explicar, es la simplificación, una tarea compleja, y brindar esas abstracciones al usuario, o sea, le damos a estas versiones más simples, ocultando la parte fea y solo mostrando la parte linda, porque si uno ve internamente cómo se ve todo internamente, es literalmente como esa zona, es literalmente esas cosas que aparecen en las películas de hacker, de ceros y unos y todo eso, es una burrada y mejorar la experiencia de usuario. La administración de recursos también es muy importante. Básicamente, el sistema el sistema operativo básicamente se encarga de que cierta tarea se cumpla a tal hora. ¿Qué pasó? Eso es raro. Ok, se cumple a tal hora, cuando termine, ¿qué hace después? ¿Cuándo se registra? No se registra, sino. Y también qué recursos utilizan, quién los utiliza, quién tiene acceso a qué. Es como un contador, es como una administrador de contaduría, prácticamente. Esta es la parte que me mató, profe. No mames, profe, esta parte me mató. Al principio no va tan mal, pero Dios mío, qué parte más dura de leer. Al final, había tanta marca y raro de sistemas operativos. Ah, ok. ¿Cómo ha evolucionado el hardware a través de las generaciones de sistemas operativos y cómo se han adaptado los sistemas operativos para gestionar estos cambios? Básicamente, hice una introducción aquí que básicamente dice que siempre desde el inicio el ser humano ha intentado hacer las cosas más simples, hacer cosas o herramientas que hagan cosas simples. Queremos hacer fuego, hagamos un mechero. Entonces es simple. Siempre buscamos hacer cosas simples. Bueno, ¿cómo hacer las cosas para hacer algo que nos haga cosas más simples? Y las computadoras son otra extensión de esto mismo, de crear una herramienta que simplifica cosas. Uno de los intentos más tempranos fue en el siglo XVIII al siglo XIX, al final del siglo XVIII y a mitad del siglo XIX, donde Charles Babbage intentó crear la primera computadora, pero la tecnología no lo permitía. Las herramientas no eran tan sofisticadas como para hacer todos los instrumentos tan detallados, porque la computadora y todo eso necesitan precisión milimétrica. Y la maquinaria de ese entonces no lo permitía. Pero estuvo cerca. Y curiosamente aquí es donde apareció Lawrence.
la mujer, porque Charles quería, y se descubrió que necesitaba como una manera de meterle frases, como un lenguaje a la máquina. Y Lawrence fue una mujer que es considerada la primera programadora que hizo los prototipos sí, la tarjeta perforada y empezó a... Hizo nomás como los conceptos del lenguaje de programación. Pero eso no fue la verdad de computadora. La verdad de computadoras llegaban como por ahí entre los 40 y 50, y esto sería la primera generación. Durante la Segunda Guerra Mundial, el profesor John Anatoshoff y su estudiante, que no me olvidé el nombre, construyeron lo que se puede considerar como la primera computadora moderna. Después él y otros científicos hicieron sus otras computadoras, pero no, estas computadoras eran súper primitivas, súper primitivas. Eran gigantes, gigantes, del tipo que pueden tomar un edificio, no era broma. Había almacenes llenas que eran solamente de una computadora. Y no había lenguaje examinador, no había nada similar a un lenguaje de programación. No, era puro código máquina. O peor, cables. Como es que se muestra en la imagen que yo puse, cables y cables y cables, kilómetros de cables. Y era lenta, muy lenta. No era tanto era como un experimento, más que una herramienta real, porque para hacer cosas, para hacer multiplicaciones, cálculo, que era lo principal, era lenta. Pero ese es el inicio, o sea, es normal que sea así, la primera generación. No había ni siquiera, tampoco, aquí no se vio nada del sistema operativo ni nada. Pero ya a partir de los 50 y 60 ya empezó a evolucionar la cosa. Las máquinas se hicieron más accesibles. Aunque accesible es como todo órganos de un gobierno, universidades prestigiosas podían permitírselo, muy prestigiosas, pero igual era una mejora. Aquí la computación había muchos sistemas que eran grandes. O sea, aquí básicamente está cómo meten el sistema de entrada de datos, el salida de datos y cómo se meten esos datos. Aquí ya se había creado el código estándar y el Fortran, que fue uno de los primeros. Que por cierto, yo no sabía nada de tarjetas perforadas. Yo pensaba que tarjetas perforadas simplemente eso, tarjetas perforadas que, como tipo Braille, como el Braille, como Brailler era algo así, pero no, es Fortran. Yo no sabía eso, me llamó la atención eso, yo no sabía eso hasta que leí el libro. Que era un código súper simple de end, el nombre, usuario, do, creo que era do. Pero sí, era muy básico, pero fue interesante. Yo no sabía que eso eran las tarjetas perforadas que utilizan código Fortran. Ya no sabía eso. Ok, aquí las máquinas eran muy primitivas. Y por ejemplo, aquí en el caso sería, quiero, digamos, aquí puse un ejemplo en que que la máquina, computadora, sume 2 más 2. Ok, pongo esto en un Fortran, tarjeta perforada Fortran, y no meto la entrada de datos. El detalle es que la entrada de datos es una habitación en sí, es un cuarto. Así que meto eso, espero que me dé el resultado, saco el resultado, cojo el resultado, voy caminando hasta al cuarto, o sea, literalmente tengo que llevar esto a mano al cuarto de salida. Ahora, cuando termine eso, si quiero imprimirlo, lo saco y lo voy a otro cuarto de impresora y así. Es horrible, era horrible. Pero ya hice, obviamente la gente busca la manera de hacer cosas más eficientes. Así que hicieron el sistema de lotes, que básicamente utilizaban una computadora más simple, que básicamente recopilaba los resultados en un disco. Así que, por ejemplo, ahora yo tengo que decir 2 más 2. Así que ahí tengo un código, una tarjeta perforada de 2 más 2. Y aquí tengo otra tarjeta perforada de 4 más 4. Tengo que meterlo acá, esperar que salga, luego meter el otro. No, ahora se apila en un disco todas las respuestas. Así que yo tengo que ir uno, 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 uno.
Y esto se utilizaba, y esto, la forma de apilar y hacer, y que continuase, que o sea, por ejemplo, el 2 más 2 vaya primero y el 4 más 4 después. Eso lo hacía con un sistema, con un programa especial que fue el padre del sistema operativo. Ah, viene mi agonía, profe. La tercera generación. Me volví loco, profe. Me volví loco. Hostia puta, lo odio. Odio esta parte. Me volví loco, porque yo soy afónico, profe, me quedé afónico, porque yo no estoy acostumbrado a hablar tan, a hablar alto. Yo soy muy callado. Así, y yo, pero yo tengo que, cuando leo, tengo que hablar alto para que se me quede la cabeza. Y me queda afónico. Me queda afónico con esta parte. Ok. Durante esta época, los fabricadores básicamente habían avanzado bastante, pero habían dos líneas de pensamiento, bueno, no pensamiento de producción, que era la científica y la comercial. La científica era donde estaban los computadores potentes, donde ya había, donde todo era matemática y solo eran cosas del gobierno o de departamentos científicos. Pero luego ya con el tiempo se pudo crear una versión más inferior para comerciales, que eran para empresas que podían crear informes de contabilidad, de estados financieros y todo eso. Pero obviamente, pero esto en producción es horrible porque son dos líneas y estos son maquinarias para una cosa, gente para otra cosa, o sea, no es tan, no es eficiente. Así que IBM, B, no, IBM tuvo una idea de estandarizar todo. Esta idea fue muy buena porque ahora ya todos los trabajadores, toda la máquina se puede enfocar en una línea de computadoras. Y eso fue muy exitoso. El problema de esto es que el sistema operativo, que es OS 36, digo 360, era un sistema que buscaba que era estandarizado. Esto tiene un problema importante y es que tienes que hacer que funcione con las máquinas más débiles, pero también con las máquinas más fuertes. Así que esto, hay un ejemplo que yo no creo que usted conozca, pero es como yo soy una persona que le gusta mucho jugar. Hay un ejemplo aquí. Aquí en 2014 se anunció el tráiler de Dark Souls 2. Diego, no. Uchi, no. Diego, no, fuera. Sí. Tengo que grabar un video. Voy. Aporto. Ok, un ejemplo que se me ocurrió mientras estaba leyendo esto es el del Dark Souls 2. El tráiler, usted va a ver a Daya, se ve muy bonito. Y el juego se iba a ver así. Pero los de From Software, que fueron los que crearon este juego, se dieron cuenta de algo. La generación de consolas en ese momento, que el Play 3 y el Xbox 360, no podían correr esto. Era muy potente. Y ya, y perder ese público es doloroso. Solo enfocarse con lo de PC era doloroso. Así que al final tuvieron que bajar la calidad y llegar como un estándar en que todas las consolas y PC pudiesen correrlo. Esto genera un problema de que, bueno, el juego al final quedó viéndose un poco, un poco un poco comparado con el tráiler, que era fase inicial. O sea, esto era el inicio, pero luego tuvieron que bajarlo porque era muy potente. Y esto pasó algo muy similar. Si una persona quería aumentar diga, si ella decía, me gustan las computadoras, voy a comprarme la más nueva y potente. Pues realmente no era tan potente, o sea, bueno, no era tan eficiente, porque utilizaba un sistema que no utilizaba totalmente sus capacidades. Pero bueno, esto en general no era un problema porque la mayoría de gente no es una adicta a las computadoras que buscan la versión más buena. Así que al final siempre el sistema este que implementaron de estandarización fue lo mejor. Pero obviamente, como este sistema tuvo, como acabo de explicar, sus detalles, de que al final sacrificó varias cosas como potencia, eficiencia y cosas así a la larga, tuvieron que surgir varias técnicas.
Una de ellas fue la multiprogramación. Esta básicamente es fragmentación de la memoria, en la que, por ejemplo, una parte, digamos, la memoria antes era un pedazo sólido de roca, ahora lo dividieron en cinco. El primero va a ser una matemática, el primero va a registrar otra cosa, y así es. Era, y así es y haciendo eso, hicieron que la memoria no cambiase, porque siempre era el bloque, pero cortado, a utilizar todo su potencial. Ya no habían puntos muertos. Era para aumentar la eficiencia, la multiprogramación. También, pero el problema también es que, por ejemplo, como era lenta estas computadoras, su sistema operativo y todo eso, sí, por ejemplo, ahí decía en el libro que uno podía estar medio día haciendo algo y con una coma que se pone de mal, todo el proceso que se cae y pierde medio día. O sea, era un proceso lento y así. Y la gente y los programadores no les gusta eso, así y querían hacer cosas rápidas. Así que al final hicieron un sistema de tiempo compartido llamado time sharing, que como ahí mismo dice, tiempo compartido. Es una evolución de la multiprogramación en la que permitía que el sistema tuviese varias terminales en las que estos terminales podían interactuar a usuarios. Esto no estaba diseñado para programas complejos, o sea, peticiones complejas ni nada, pero para peticiones cortas y para eso servía. Era como peticiones cortas, aunque sí se podía hacer peticiones largas, pero requería mucha coordinación y todo eso, así que no era lo óptimo. Ok, aquí viene la parte que me volvió loco. El MID y multi, eso me volvió loco. Loco, profe, me volví loco, bien lindo eso, me volví loco. La primera implementación de tiempo compartido fue el sistema TSS desarrollado en el MIT y luego en el sistema Multics, un proyecto colaborativo entre MIT, Bell Labs y General Electric, que por cierto no se sabe, no sé si sabía, pero General Electric hace lavadoras y metralletas gigantes. Tan claro, esas empresas es tan comercial. Introdujo el concepto de lotería para computadora, una visión de un sistema centralizado que proveía servicios de computación a múltiples usuarios. Era muy avanzado, era muy, ¿cómo decirlo? Pretendía mucho y para la época similar como con el primer caso de ¿cómo se llamaba? Gabbage. Ah, Charles Gabbage estaba muy adelantado a su tiempo, la tecnología no estaba disponible para eso. Pero a partir de ese sistema operativo nacieron varios más. Así que al final sí tuvo cierta importancia a lo largo de la historia. Ok, la cuarta generación. Esta es la más reciente y la que mucha gente aquí ya se empieza a ver nombres muy conocidos. Con el desarrollo de los circuitos LSI, son circuitos con miles de transistores, vino la era de la computación personal o microcomputadoras, así se como se llamaba. Es como también con los mainframe. Antes se llamaban la computadora mainframe, las grandes y todo eso. Permi- Permitieron a la gente tener su propio computador y bajo un coste razonable. Ya era caro, pero ya no era impensable. IMI, AIMD, IMD diseñó el IMI PC y este quería un software para este. Así que consiguió a Bill Gates, que lo conoce, para su licencia de BASIC, el software que ellos tenían. Pero también esto necesitaba un sistema operativo. Así que compró la licencia así que Bill Gates compró ciertos computer products por su sistema de dos y a partir de ahí creó el sistema operativo MSI2. Este sistema operativo venía preinstalado en las computadoras. Eso fue súper importante porque ahora ya tienes que comprar por separado, porque antes se vendía por separado. Había un competidor, creo que era Kill o algo así. Ah, él no tuvo esa idea, así que lo vendía por separado y no fue muy bien. Así que mal.
Pero mira, MS2 fue muy exitoso, tan- tanto por sus innovaciones como porque venía preinstalado y todo eso. Y esto dio mucha potencia a Microsoft desde sus inicios, porque apenas estaba iniciando, no había nacido, no había, se había fundado hace poco. Ok, y esto es importante. Aquí viene algo muy importante, un desarrollo súper importante. La mayoría de sistemas operativos, incluyendo el MS2, funcionaban exclusivamente con el usuario, en que el usuario pusiese los comandos en el teclado. No sé, o sea, por un puro sistema shell, en el que uno ponía move, tal, y era una pantalla negra que hacía ciertas cosas. Pero en los 60, no, 60, no me acuerdo en qué época, había, hubo un señor que desarrolló unos prototipos de la GUIA, que es la interfaz de usuario en el que se ven los menús y todo eso, lo gráfico. Y resulta que un tal, no sé, un tal Steve Jobs, cofundador de Apple, vio una guía y dijo, está bonito eso. Y lo implementó en su Apple Macintosh. Además, ay, Dios mío, Macintosh, Macintosh, no sé cómo dice en inglés. Y esto fue un éxito muy potente, muy potente. Tanto que, que, que se volvió un estándar. Microsoft seguidamente dijo, oye, no puedo quedarme atrás. Así que hizo el sucesor de MS2 con base a GUI, o sea, el interfaz de usuario, y creó, o quién diría, Windows. Windows. Y aquí básicamente medio como dos páginas casi fueron diciendo, luego vino el Windows 95, luego el Windows No Age, luego en Windows, esto tenía 16 bits, este luego tenía 32 bits. Fue horrible, es pura bla. No, pero aunque también en esta época, en los 80 también se desarrolló las redes de computadoras en base a los sistemas operativos en red y sistemas operativos distribuidos. El sistema operativos en red no era un sistema operativo normal, pero, pero tenía funcionalidades para conectarse con otros sistemas operativos. Mientras que el sistema operativo o distribuido era mucho más complejo, no era tan, eran como muchos sistemas operativos en uno y así. Eso fue esto. Esta parte me volvió loco, profe. Un dolor. Ok, que es la multiplexación de recursos de hardware y cómo gestionan los sistemas operativos. El, el multiplaje, no sé cómo decirlo, es compartir. Es básicamente cómo el sistema operativo administra los recursos. Esto lo hace de dos formas, el tiempo y espacio. El tiempo es como una cola. En este, los procesos, los programas y usuarios toman turnos para utilizar un recurso o hacer una petición y después de determinado tiempo, el cual depende del sistema, tomará su siguiente turno. Es simple. Es como literalmente una cola. Luego el espacio. En este, los programas y usuarios comparten un mismo recurso. Esto es muchas veces más eficiente. ¿Por qué? Bueno, es que hay un ejemplo que se me ocurrió mientras lo leía, que era que algo así, hay una familia de cuatro personas y un carro. Y ambos tienen que ir al mercado. ¿Qué sería más eficiente en términos de gasolina? Que cada persona vaya una vez al carro y vuelva y luego vaya a otro. O que simplemente los cuatro se pongan en el mismo carro y que vayan ahí. Así, así pues, ese es el ejemplo que se me ocurrió porque es más eficiente. Pero obviamente esto tiene, y esto se ve también, se ve bastante en el disco duro, donde en las computadoras pueden tener muchos usuarios, pero pues, hay un disco duro, pero tiene que compartirlo. Pero esto obviamente tiene sus problemas con la equidad, porque hay algunos que toman más que otros, y de protección, porque ya están conectados a cierto punto. Cómo estos problemas son resueltos y manejados dependerá del sistema operativo. Ujú. Cómo el sistema operativo utiliza el modo kernel y el modo usuario para controlar el acceso al hardware.
Ok, el sistema operativo tiene distingue entre dos modos de operación, el modo usuario y el modo kernel, o el modo supervisor. El sistema, el sistema operativo se inicia con el modo kernel, y el modo kernel es básicamente, tiene acceso a todo el hardware y a mayoría de instrucciones, procesos y todo, casi que es el master, por eso se dice supervisor. Mientras que el usuario solo tiene un control de un subconjunto de instrucciones que a partir de se encargan de control de maquinaria y de instrumentos entrada y salida, como como con el uso de los drivers y todo eso. Esto es bastante, hay que destacar bastante esto, que el modo usuario es el que uno usa, es el que yo uso para interactuar con la computadora. Ahí está en el modo el Che y el GUI, que es la interfaz y el script y la escritura. Eso es bastante, y así. Desde el usuario, del modo usuario, yo no puedo tocar nada del kernel. Que hay algunos sistemas operativos que hay ciertas excepciones, pero la regla es que no. ¿Y por qué? Porque kernel es el máster, es como, ahí es la instrucción de prendido apagado, la temperatura, y es súper importante. Así que por eso, desde el modo usuario, no se puede acceder ni modificar las instrucciones. Hay ciertas formas de como toquetear ahí ciertas partes, pero partes muy específicas, y eso depende mucho, como dije, del sistema operativo, y sí, pero en general no. ¿Ok? Y último, ¿de qué manera el sistema operativo facilita la interacción entre los dispositivos de entrada y salida y los programas de usuario? Los dispositivos de entrada y salida son recursos administrados por el sistema operativo. Am, este sistema se conecta mediante un bus de sistema. Consiste en dos partes principales, que son el controlador del dispositivo y el dispositivo en sí mismo. Bueno, y otra parte ahí, pero están como entre medias. El controlador del dispositivo es un chip o un conjunto de chips que se encarga de controlar físicamente el dispositivo, procesando los comandos del sistema operativo, introduciendo las operaciones complejas en instrucciones detalladas que el dispositivo puede ejecutar. El dispositivo en sí tiene una interfaz sencilla para que interactúe con el sistema operativo y estandarizada que permite ser manejado por cualquier controlador compatible. Esta simplicidad facilita la compatibilidad entre distintos dispositivos y controladores del mismo tipo. Muy importante destacar que yo hice como un dibujito aquí. Básicamente está el sistema operativo aquí, no se va a ver. Está el sistema operativo aquí. Y mientras un bus de sistema se conecta al control de dispositivo, pero el dispositivo en sí, que digo que yo puse unos auriculares que no se ven, se conecta al driver, y el driver manda los señales y todo eso al control dispositivo, y el control dispositivo va al sistema operativo. Eso es lo que yo entendí leyendo esto. Y eso es lo que yo he ido leyendo y todo esto. Ya, vamos a ver cómo va. Estoy cansado. ¿Te imaginas que no se me guardó esto? Eso sí que me daría tristeza. Bueno, eso sería todo. El libro fue bueno. Hubo partes que hubo muy generaciones de la tercera generación, yo lo dije. Pero antes de eso estaba muy interesante. La tarjeta perforada yo no sabía. También cómo funciona el sistema operativo. Muy bueno. Vamos a ver. Tengo miedo que no se guarde esto. Uf.